Se aportan las coordenadas x y z de un punto O y de un punto P. x0, 30, 40 para el punto O y x40, la y10 y la z20 para el punto P. Se trata de hallar una esfera de centro O tal que la distancia del punto P a dicha superficie esférica sea la tercera parte de la distancia de la línea de tierra a la superficie esférica. Nosotros en realidad lo que podemos ver es que si unimos O con P, en esa recta se va a encontrar la mínima distancia y por tanto la intersección de esa recta con la esfera, que todavía no hemos dibujado, será un punto, y entonces la distancia del punto P a ese punto tiene que ser la tercera parte de la distancia de la línea de tierra a la esfera. Es decir, que nosotros podemos trazar el plano perpendicular a la línea de tierra por el punto O y este sería la intersección, y entonces la distancia desde la intersección a la superficie esférica tiene que ser el triple de la distancia de P a la superficie esférica. Y esa sería, digamos, el problema que nos planteamos. Supongamos que está fuera la esfera, solución, esto es un esquema de análisis, y entonces supongamos que este fuera un punto que vamos a llamar X, que es la intersección de la recta OP con la esfera, y la recta OI con la esfera cortará en un punto I. Como decimos, se tiene que cumplir que esta distancia sea la tercera parte de esta. O, dicho de otra manera, que esta distancia sea el triple de esto. Y ese sería el problema que nos planteamos resolver. Para resolverlo vamos a ver este esquema que teníamos anteriormente y vemos que este es el punto P, este es el punto X y el punto Y. Se cumple lo siguiente, que la distancia PX, esta distancia, por el enunciado, tiene que ser la tercera parte de la distancia Y y latina. Sería un Y y latina partido por 3. De aquí se deduce que la distancia Y latina Y es igual al triple de PX. De esta expresión se deduce, es decir, es lo mismo que decir que si esto es la tercera parte de esto, pues podremos decir que esto es el triple de esto. Esta es la primera expresión que tenemos. Por otro lado tenemos la distancia PX, que será igual a la distancia OP menos el valor del radio. Sabemos que la distancia PX, que es la distancia del punto P a la superficie esférica, es igual a la distancia del punto O al punto P menos el radio, que es esta expresión que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos que Y y latina, esta distancia, será igual a la diferencia entre la distancia del centro O a la línea de tierra, o Y, menos el valor del radio. Es decir, que esta distancia total es igual, que esta distancia es igual a la distancia total, o Y, menos el valor del radio. De esta expresión de aquí, sustituimos donde pone OI su valor, que es este, y donde pone 3 por PX, el triple de esta medida, de este valor. Por tanto, sustituyendo tendríamos que II, que es esta, que es OI menos R, es igual a 3 veces, y ahora PX, pero PX es OP menos R, De aquí, de esta expresión, diríamos que OI menos R, el primer miembro lo dejamos como está, igual a 3. Como es un paréntesis, multiplico el 3 por OP y el 3 por R. Luego 3 por OP menos 3 por R. Una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es, en esta ecuación, este valor 3R que está con signo negativo, pasa al primer miembro con signo positivo. La R, este sería el primer miembro, esta R se queda como está, en el primer miembro, y este pasa al otro lado sumando. Como está restando, pasa al otro lado sumando. Por eso nos queda 3R menos R, y ahora este OI me lo pasamos al otro miembro. Es igual a 3OP, que le tenía aquí, menos este OI, que pasa al segundo miembro. Con lo cual llego a la conclusión de que R, si esto es 3R menos R, es 2R. Pues este 2 pasa al otro lado, al segundo miembro, dividiendo. Luego R es igual a esto que tengo aquí, que lo he puesto entre paréntesis, dividido entre 2. Con lo cual llego a la conclusión de que el valor del radio es el triple de la distancia OP, el triple de esta distancia, menos la distancia OI. Y eso dividido por 2. Con este análisis y con esta simple expresión podemos deducir y, sacando las medidas de OP y OI, sacamos de ahí, deducimos el valor del radio. Es decir, que hemos puesto el valor del radio en función de la distancia OP, que la podemos hallar, y la distancia OI, es decir, la distancia del punto a la línea de tierra. Dicho esto, vamos a ejecutar este proceso en diédrica. Esta expresión que tenemos aquí es la que vamos a copiar en la pantalla nueva que vamos a presentar a continuación y sobre ella calcularemos el valor del radio de la esfera. Conocido el centro y el radio, la representación es inmediata. Hemos copiado aquí los datos, hemos puesto el punto O en la línea de tierra, estamos resolviendo en diédrica, y el punto P.
R, según hemos dicho hace un momento, es 3 veces la medida OP menos OI y todo eso dividido por 2. Luego lo primero que tenemos que hacer es hallar la medida OP, que es la longitud del segmento OP. Como es un segmento que está en una recta oblicua a los planos de proyección, se requiere hacer la construcción de verdadera magnitud. Para ello, por uno de los extremos, trazaríamos una perpendicular. En esa perpendicular llevaríamos la diferencia de cotas. Obsérvese que si la cota de O es 40 y la cota de P es 20, la diferencia es 40 menos 20, 20. Luego llevaríamos aquí estos 20 en esta perpendicular y uniríamos y tendríamos aquí ya la distancia OP. La distancia OI la obtenemos trazando por O el plano perpendicular a la línea de tierra, que sería este, un plano de perfil. La intersección es este punto I, coincide con I'. Luego ahora hay que hallar la longitud de OI. Pues como es una línea que está es un segmento que está en una recta de perfil, pasaremos a tercera proyección. Para ello haremos centro aquí, con abertura hasta O trazaremos un arco, y ese arco corta a la línea de tierra, subimos y ahí que tenemos el O abatido. Uniríamos con este I y teníamos aquí la distancia OI. Y ahora ya, ¿qué hay que hacer? Pues si esta es la distancia OI y esta es la distancia OP en valor real, ponemos gráficamente pues estas medidas. Pondremos 3 veces OP, luego 3 veces esta medida. Entonces vamos a poner aquí una línea horizontal, tomamos la medida OP como radio de una circunferencia y con centro aquí, pues dibujaremos esa circunferencia. Repetiremos la operación haciendo centro y aquí, repitiendo otra circunferencia, y ahora simplemente, como este es el radio, esta misma medida la llevo hacia acá, y tendré aquí que esto es OP, OP y OP. Luego esto es 3 veces OP, que corresponde a esta medida. A ese segmento hay que restarle la medida OI, que es esta. Pues simplemente, pues vamos a eliminar esto, lo ponemos aquí y hacemos ahora una circunferencia de centro este y este radio. La dibujamos aquí. Obsérvese que queda muy cerca este punto del extremo de OP, pero no es exactamente igual, Y entonces ahora pues dibujamos aquí una línea vertical para tener OI, y aquí tendríamos que la diferencia, esto sería 2 veces el radio, puesto que esto sería, perdón, el radio. Esto sería 3 veces OP menos OI, sería esto, que no es el radio, sino 2 veces el radio. Luego entonces la mitad de este segmento sería el radio de la esfera. Vamos a eliminar estas circunferencias que nos molestan. Obsérvese que hay que restar a 3 veces OP o I, y eso dividirlo por 2, lo cual significa que el segmento resultante que tenemos aquí, que lo vamos a marcar, por ejemplo, en azul, para que se diferencie, ese segmento de él hay que hallar la mitad. Por eso tomaremos aquí el punto medio de ese segmento, y esta distancia que vamos a marcar aquí, que aquí y aquí, esta distancia representa el radio de la esfera. Y este sería el valor R, que vamos a poner aquí, de la esfera, obtenido, ya digo, a raíz de esa expresión. Y ahora ya simplemente, pues con ese valor R, no hay más que dibujar las dos proyecciones, es decir, dibujar una circunferencia de este radio, y esa sería una de las soluciones, o sea, la proyección vertical del problema, con centro en O', y lo mismo haríamos ahora con centro en O, dibujaríamos la otra proyección. Perdón, vamos a hacerlo bien, esto vendría aquí. Y esas son las proyecciones de la esfera que cumple las condiciones anteriores. Bien, obsérvese un detalle, que aquí el punto P puede dar lugar a confusión, y aunque aparece en el interior de la esfera, el hecho de que aparezca dentro de las proyecciones de la esfera no quiere decir nada, porque esto sería esta circunferencia, que es, pues es un círculo máximo producido por un plano horizontal. Entonces, ese punto P está justo en la superficie esférica. El punto P está externo a la superficie esférica. Eso es lo que queríamos decir. Podríamos aquí, si se quiere, pues por ejemplo, trazar una línea horizontal, por ejemplo, por el punto P, por la proyección P', ese plano horizontal que pasa por P' produce como sección en la circunferencia un círculo de este radio, sería un círculo, vamos a marcarlo en rojo, de este radio, este sería el radio del círculo, que sea un paralelo que pasa por el punto P, tomando ese segmento como radio de una circunferencia y hallando la proyección horizontal de esa circunferencia, que sería la sección que un plano horizontal está produciendo, vemos que este sería
el punto. Observamos aquí, si lo ampliamos, que no queda exactamente pasando por el punto. No queda exactamente pasando por el punto. Hay una pequeña, obsérvese, este es el punto P y este sería, si el punto S estuviera en la circunferencia, en la esfera, perdón, estaría aquí, que es, suponiendo que se fuera el plano horizontal. Es muy pequeña la distancia. Esta distancia tiene que ser la tercera parte de la distancia del punto I a la superficie esférica. Aquí nosotros perfectamente, vamos a eliminar ahora estas circunferencias para que se vea, vamos a hallar este plano de perfil, y ese plano de perfil seccionaría la esfera según un círculo máximo, y podemos pasar ese círculo máximo a tercera proyección. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una línea vertical para poner aquí en una zona un poco más limpia de la figura. Vamos a ponerlo aquí esto. Entonces vamos a proyectar el punto O aquí, perpendicularmente. La sección que un plano de perfil que pasa por O produce en la esfera sería una circunferencia, un círculo máximo, que sería este. Vamos a pasar este punto a tercera proyección. Para ello haremos un arco de centro aquí de este radio. Vamos a hacer el arco de centro aquí y de este radio. Prolongaremos ese arco hasta cortar aquí a la prolongación de la línea de tierra, y ahora simplemente subiríamos verticalmente para tener en tercera proyección, digamos, vamos a subir la altura de esta altura es 40. Pues vamos a subir aquí una línea vertical con una medida de 40, que es la cota del punto. Con lo cual aquí tendríamos la tercera proyección de ese centro de la esfera. Estamos haciendo esto que hemos hecho aquí de pasar al perfil, lo hemos hecho aquí en una zona más limpia. Entonces, como el plano este de perfil que pasa por O produce un círculo máximo, la sección sería una circunferencia de igual radio. Sería esta. Y entonces la distancia, esta sería la línea de tierra, que la tendríamos aquí. En este caso vamos a observar que este sea la línea de tierra vista en tercera proyección. Bueno, pues, en fin, sale minúsculo. Al unir esto con esto, veremos aquí que esta distancia, este segmentito minúsculo que sale aquí, es 3 veces el segmento que nos salía aquí en lo que habíamos hecho antes. O sea que esto está correcto, lo único que los datos pues son ligeramente incómodos bueno, en fin, realmente cumple, porque la ecuación es la que hemos resuelto, la que hemos hecho aquí. Se cumple esto, pero ya digo que si vuelvo a poner aquí otra vez, lo voy a hacer otra vez, la circunferencia esta, que era la que hemos puesto hace unos minutos, unos segundos, aquí, pues observamos, ampliando, que el punto P es este, hay una ligerísima distancia. Bueno, pues esta distancia, que estoy marcando aquí, amplío más todavía, esta distancia es la tercera parte de esta. Esta es, o sea que la distancia de la línea de tierra a la superficie esférica es este segmentito, este, minúsculo, que aparece aquí. Lo podemos marcar, si se quiere, en verde, para que se diferencie un poquitín de lo demás. O bueno, quizá en azul, quizá se vea mejor si se hace en azul. Vamos a hacerlo en un azul oscuro y un azul grueso para que se vea. Esa es la distancia. Bueno, pues esa distancia es el triple de esta que tiene aquí, que es del punto P a la superficie esférica. Esta distancia es el triple. Ya sé que parece unas medidas muy pequeñas, pero es fruto de los datos del problema. Bueno, pues esto puede ocurrir. De hecho, muchas veces unos datos así un tanto confusos, que casi confunde el hecho de que la circunferencia esta pase cercano al punto P y esta de aquí, puede dar lugar a que alguien pueda pensar pues que, digamos, uno ha hecho mal el problema, pero el problema está perfectamente hecho. Hemos hecho los cálculos para saber el valor del radio. Este es el radio que nos sale después de hacer esta construcción gráfica, y entonces hemos hecho la comprobación esta. Podemos aquí, si quisiéramos ver, tomando aquí, bueno, habrá algo de error a lo mejor en la medición, pero vamos a ver la medición de este segmento verde, azul, perdón, y de este segmento azul, y ver aproximadamente que un segmento es el triple del otro. Habrá, fruto de los errores en los decimales, podrá haber una pequeña variación, pero va a salir exacto.
Aquí, como se puede ver, hemos ampliado y tenemos que la distancia, este era el punto P, hemos quitado el símbolo de punto para que no confunda, esta es la distancia, 0,6 milímetros en nuestro dibujo. Y aquí, uniendo este con este, esta distancia, como se puede ver, es mayor y serían 1,8. Y entonces está cumpliendo pues que una es el triple de la otra. Y esa sería la resolución del caso planteado. Podemos eliminar esto. Estas serían las proyecciones de la esfera. Y bueno, pues hemos hecho esa pequeña comprobación. No hay más que modificar los datos del punto P para que el resultado pues, pueda parecer digamos, más creíble. Podemos hacer, si se quiere, una pequeña variación en las coordenadas y así, pues, en fin, se va a apreciar un poquitín más. Pero vamos, no lo hacemos en este caso, puesto que en realidad el proceso está perfectamente desarrollado.